Buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de anatomía de la respiración, anatomía del sistema respiratorio. En general vienen los dos temas juntos, anatomía y fisiología, pero hoy nos vamos a enfocar al tema como tal de anatomía. Los subtemas que tenemos son anatomía de la vía respiratoria, fisiología de la respiración y funciones pulmonares no respiratorias. Hablaremos entonces de anatomía de la vía respiratoria. Bueno, comenzaremos diciendo que el tórax es una estructura que tiene forma de un cono truncado invertido, es decir, es más ancho en sentido transversal y es truncado en sentido invertido, dado que la base está a nivel pues, de los hombros y el vértice es inferior, ¿sale? El tórax, digamos, en general, el tórax con todos sus componentes, componente óseo, pulmonar, tejidos blandos, huesos, entonces tiene una forma de cono truncado invertido. Y por el contrario, el tórax óseo como tal, o sea, únicamente el óseo, tendría también una forma de cono truncado, pero al contrario que el previo, este sí tendría su vértice superior, ¿sale? Muy bien, es importante que identifiquemos ciertas regiones anatómicas en las que se divide el área pulmonar, para lo cual nos vamos a basar en algunos detalles anatómicos que nos van a servir de referencia para localizar algunos procesos patológicos. Antes de hablar de las líneas imaginarias, de las regiones anatómicas, es importante que tengamos pues bien en claro, ¿no?, que al estudiar el tórax debemos de ubicar perfectamente nuestras estructuras óseas que van a óseas y algunas no óseas, como por ejemplo los pezones em, em, que van a orientarnos, ¿no?, a poder localizar estas líneas imaginarias, estas regiones anatómicas de las que hablamos. ¿Qué estructuras es importante que identifiquemos en la cara anterior del tórax? Bueno, tenemos que ubicar el mango del esternón, el ángulo de Lewis, que va a corresponder a la segunda articulación controesternal, el apéndice gifoides, las clavículas, los pezones. En la cara posterior tenemos que ubicar las espinas de las vértebras torácicas, las escápulas con sus procesos espinosos. En la cara lateral, en las caras laterales tenemos que ubicar el vértice de la axila y los arcos costales. Bueno, teniendo ya bien ubicadas estas estructuras, ahora sí procederíamos a identificar las líneas. Primero las líneas, después nos vamos a ir con las regiones. En la cara anterior vamos a encontrar 5 líneas, que, bueno, 4 de ellas se pueden ver en la imagen de la derecha. Empezaremos por la línea medioesternal, parte de la horquilla, todas estas líneas son verticales, parte de la horquilla, horquilla del esternal, del manubrio, y verticalmente se dirige hacia abajo, hacia el apéndice gifoides. Sería pues la línea que nos divide al tórax en mi tórax derecho y mi tórax izquierdo. Después viene la línea esternal que corre a lo largo del borde lateral, ¿no?, del borde del esternón hacia abajo, ¿no? Corre hacia todo lo largo del borde. Después tendremos la línea paraesternal, que es una línea intermedia entre la línea esternal y la medioclavicular. La línea medioclavicular parte de la porción media, de la parte media del punto medio de la clavícula, igual es vertical y atraviesa, en condiciones normales, atraviesa al pezón, ¿sale?
Esa sería nuestra línea medio clavicular. Y la quinta línea, que en esta imagen no está como tal marcada, es la línea axilar anterior, que es la que limita la cara lateral de la cara anterior del tórax. Ajá, y se ubica pues en el borde anterior de la axila. Entonces, órganos que podemos ubicar en esta cara es la clavícula, el ángulo de Lewis, el pezón. Ahora, vamos a localizar las regiones de la cara anterior del tórax. Tenemos en primer lugar la región clavicular. Es la región marcada con la letra A. Es una región triangular cuya base va a estar conformada por la clavícula, el borde posterior del trapecio y el haz del esternocleidomastoideo. Esos serían sus límites. Posteriormente tenemos la región infraclavicular. En la imagen la encontramos con la letra B. Esa va a estar localizada evidentemente debajo de la clavícula. Ese va a ser su borde superior. El borde medial pues va a ser el borde external, y en la parte inferior va a estar limitada por la tercer costilla. Ajá. Después viene la región pectoral o mamaria. Esta se va a ubicar entre la región infraclavicular y la región submamaria. Es decir, su límite superior va a estar dado por el tercer arco costal y su límite inferior por el quinto espacio intercostal. Ajá. Corresponde pues a donde se ubica la glándula mamaria. Y finalmente tenemos la región submamaria, que en la imagen se especifica con la letra D, em, que bueno, va a ir desde el quinto espacio intercostal en su límite superior hasta el borde costal en su límite inferior. Ahora, en la cara posterior, igual vamos a encontrar algunas líneas y vamos a encontrar también algunas regiones. Las líneas, tenemos la línea media, que es la que va a correr pues a través de las apófisis espinosas de la columna. Es también una línea vertical, como las que habíamos estado revisando, y divide igual en la cara posterior, divide el hemitórax derecho del izquierdo. Después tenemos la línea escapular, que va a ser una línea horizontal. Ajá, ya no es vertical, es una línea horizontal que va a correr a través de las escápulas en su borde espinoso. Posteriormente vamos a tener la línea axilar posterior. Ah, no, perdón. No, aquí me estoy confundiendo. La línea media es la que comentamos. La línea escapular no es la que dije. Es más bien igual una línea vertical que pasa por el borde interno de la escápula, ¿sale? Sí, perdón, aquí me estaba confundiendo. No se ve, no se ve en la imagen, ajá, pero pues se encuentra a unos centímetros de la línea media, es tanto pues derecha como izquierda, ¿sale? Entonces corre verticalmente pasando por el borde interno de la escápula. Después tenemos la línea axilar posterior, que bueno, tampoco se ve en esta imagen, pero es la línea que delimitaría el borde posterior de la cara lateral del tórax, la unión de la cara lateral con la cara posterior. Y vamos a tener entonces diversas regiones. La región supraescapular, que es la región marcada con la letra A en la imagen, que va a corresponder a lo que quede por encima ahora sí, de las espinas, ¿no? De ambas escápulas. Ajá. Em, Esa sería nuestra región supraescapular. Después tenemos la región escapular, que correspondería
pues prácticamente a nuestras escápulas. Ajá. A las escápulas por debajo de la región supraescapular y por encima de la región infraescapular. Después esta región infraescapular, pues bueno, es la que va a partir de los vértices de la escápula. La unión, la línea que une esos vértices va a marcar la división entre la línea escapular y la línea infraescapular. Y finalmente la región interescapulovertebral, en la imagen marcada con la letra D, esta va a estar ubicada pues entre ambas escápulas, ¿no? Entre el espacio que queda entre el borde interno de ambas escápulas, llegando hasta la línea media. Y en la cara lateral vamos a encontrar, aparte de las líneas que ya comentábamos, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, que sirven pues tanto de bordes laterales de la cara anterior y posterior respectivamente, pues también sirven de borde, ¿no? Para delimitar la cara lateral. Y entre estas dos líneas vamos a encontrar la línea medio axilar. Y esta línea medio axilar, que es la que se ve aquí en medio de estas otras dos líneas, es la que nos va a dividir la cara lateral del tórax, la va a dividir en mitad anterior, mitad posterior, a la cara lateral. Las regiones que pues se encuentran en esta cara va a ser la axilar como tal y la infraaxilar, las cuales van a estar divididas por el sexto arco costal. Bueno, es importante que tengamos muy presente cómo es que se proyectan los lóbulos pulmonares en la superficie torácica. Sabemos que en el pulmón del lado derecho pues tenemos 3 lóbulos pulmonares, ¿no? Superior, medio e inferior. Y del lado izquierdo únicamente el superior y el inferior. Y es importante que conozcamos a qué altura, a qué nivel de qué costilla o en qué caras podemos visualizar estos lóbulos pulmonares. Es importante que, pues que lo repasen. Ahorita no vamos a dar detalles de esto, pero bueno, es algo relevante, es algo importante. Aquí en la imagen podemos ver cómo se proyectarían estos lóbulos pulmonares vistos desde la cara anterior en la primera imagen. Podemos ver allí una línea, enfoquémonos en el hemitórax derecho. Se ve una línea superior y una línea inferior en el área gris clara. Esas serían nuestras cisuras mayor y menor. Entonces en la cara anterior podemos visualizar tanto el lóbulo superior como el medio como el inferior. ¿Sale? Las imágenes marcadas en los tres cuadritos, las imágenes marcadas en un gris más oscuro, esas corresponden a los senos pleurales, a los recesos pleurales. O sea, hay pleura, hasta allá llega la pleura, pero no hay pulmón. Entonces, bueno, ante condiciones que no afecten la pleura, pues bueno, no nos enfocaríamos, ¿no? A explorar hasta esa zona, sino hasta la zona marcada con gris claro, porque allí sí tendríamos parénquima pulmonar que explorar. Bueno, del lado izquierdo, enfocándonos todavía en esa primera imagen, del lado izquierdo podemos ver que en la zona marcada con gris claro, que les repito es la que corresponde a los lóbulos pulmonares, que sí hay pulmón, está dividida. Se ve una línea aproximadamente a nivel de la sexta costilla, una línea oblicua que nos divide el pulmón en en el lóbulo superior y el lóbulo inferior, es decir, viendo al pulmón o explorando el pulmón desde la cara anterior, podemos explorar, vaya la redundancia, podemos explorar tanto el lóbulo pulmonar superior como una pequeñísima parte del lóbulo
izquierdo inferior, ¿sale? Muy bien, ahora sí pasamos a la segunda imagen. Esa es una vista lateral del lado izquierdo. Y lo mismo, podemos ver una imagen, un gris más oscurito, que nos va a reflejar la zona hasta donde llegan nuestras pleuras, pero que no hay parénquima pulmonar. Ajá. Entonces el parénquima es lo marcado en un tono gris más bajo. Ujú. Entonces en la cara lateral, perdón, lateral izquierda, ujú, podemos podremos explorar tanto el lóbulo superior como el lóbulo inferior, como se ve muy claramente en esta imagen. Después, en la tercera imagen encontramos em, cómo se proyectarían estos lóbulos pulmonares a nivel de la cara posterior. Ajá. Igual vemos imágenes grises más oscuras en las bases, ajá, en las bases pulmonares. Hasta ese nivel no llega parénquima pulmonar, allí se reflejan este, los senos pleurales. Em, y entonces, ¿qué es lo que podemos explorar en la cara posterior de ambos pulmones? Bueno, aquí pues sí es muy similar. Aquí vamos a poder explorar el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿sale? De ambos pulmones, derecho e izquierdo. Muy bien. Em, bueno, los pulmones en sí, ya entrando específicamente a los pulmones, estos van a tener una forma cónica, con una base inferior y un ápice superior. Ajá. Van a estar para su estudio pues, conformados por un ápex, decíamos que es apical, ¿no? Una base, esta base va a ser cóncava y va a estar apoyada sobre la superficie de ambos hemidiafragmas. Va a tener tres bordes. Va a tener un borde inferior que va a ser como semicircular, ajá, em, que está pues alrededor de toda nuestra base, ¿no? Tenemos también el borde anterior y el borde posterior. Estos bordes anterior y posterior nos van a delimitar las dos superficies, que va a ser la superficie costal y la superficie mediastinal. Ajá. La superficie costal pues va a ser aquella que, como su nombre lo dice, va a estar por dentro de toda la superficie costal, va a ser, pues no es lisa, es convexa, ¿no? Y por otro lado, la superficie mediastinal va a caracterizarse por contar con una depresión llamada impresión cardíaca, ¿sale? Lo cual, bueno, es evidente en este dibujito, se observa en el hemitórax izquierdo. Ujú. Van a tener además otra depresión triangular, ajá, que va a corresponder al ilio. El ilio es pues esa parte donde, ese espacio, ¿no? En el mediastino, en donde entran y salen pues las venas, las arterias, los bronquios, ¿sale? Entonces, eso en el pulmón pues va a marcar, ¿no? Otra depresión triangular. Ujú. Em, Todas las estructuras que entran y salen del ilio van a estar revestidas por pleura. Ajá. Y debajo del ilio, la pleura, digamos, se une nuevamente, ajá, envuelve al ilio y por debajo se vuelve a unir entre ella, entre sus capas, vaya. Y es así que va a formar el ligamento pulmonar. Ajá. El ligamento pulmonar, sí, finalmente baja, sigue bajando hasta llegar a anclarse, digamos, al diafragma. Ujú. Muy bien. El peso del pulmón, bueno, el pulmón del lado derecho pesa aproximadamente 625 gramos, el izquierdo 567 gramos, es pues por evidentes razones más pequeño. Y bueno, estos son pesos obviamente aproximados, ¿no? Muy bien, en esta imagen podemos ver con mayor
claridad el ligamento triangular o el ligamento del que hablábamos. Se ve que las capas de la pleura pues envuelven, ¿no?, al ilio, que sería como la gotita inversa que se ve al centro de la imagen, y por debajo estas capas de la pleura se vuelven a unir y bajan hasta el diafragma, que es donde se unen. Muy bien, el diafragma pues es un músculo fundamental en la mecánica respiratoria. Es un músculo que va a separar al pulmón derecho del lóbulo derecho del hígado y separa del lado izquierdo al pulmón izquierdo del lóbulo izquierdo del hígado, del estómago y del vaso. En sí es un tabique músculo tendinoso, tiene una forma de cúpula cóncavo hacia el abdomen y va a estar conformado por 3 grupos de fascículos musculares que convergen hacia el centro frénico. Estos grupos de fascículos musculares van a ser los anteriores o externales, que se insertan en la base del apéndice gifoides, laterales o costales, que se van a insertar en la cara interna del borde superior de las 6 últimas costillas, los posteriores o lumbares, que van a formar los capilares los pilares entre los cuales se forman los hiatos, ¿no?, los hiatos esofágico y aórtico. ¿De dónde va a venir la inervación de este músculo, de este diafragma? Bueno, la motora proviene del nervio frénico y la sensitiva, dependiendo si es periférica, viene de los nervios intercostales, sexto al duodécimo, y si es central, viene del nervio frénico. Bueno, nos regresamos un poquito. Aquí en la imagen podemos ver que pues se observan, ¿no?, como los haces musculares del diafragma. Es una vista superior y pues destaca que al centro pues casi no hay haces musculares, ¿no?, porque pues está conformado sobre todo por su porción pues más tendinosa, ¿no?, y esa porción más tendinosa central con forma de trébol pues es el centro frénico. Bueno, ahora vamos a hablar de los lóbulos pulmonares. Sabemos entonces que el pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el pulmón izquierdo va a tener nada más el superior y el inferior. Las estructuras que separan estos lóbulos pulmonares van a ser las cisuras. Sabemos que el árbol bronquial de cada lado va a estar dividido en 10 segmentos broncopulmonares, y esto pues bueno es debido a la ramificación progresiva del bronquio principal, primero en bronquios lobares, después en bronquios segmentarios. Y esta sería una vista anterior de nuestros lóbulos, ya lo veíamos, ¿no?, en las proyecciones en la caja torácica, más o menos como se ven. Una vista anterior del lado derecho tenemos pues ahí el lóbulo superior, después está el lóbulo medio con su segmento lateral y medial, ¿no?, y después el lóbulo anterior. En esa vista se observan únicamente 4 de sus segmentos, que son sus segmentos basales: anterior, medial, lateral y posterior. Y del lado izquierdo, en el pulmón izquierdo, bueno, tenemos nada más el lóbulo superior y el lóbulo inferior, como ya decíamos. Entonces, el lóbulo superior va a tener una división superior que va a contener a los segmentos anterior y ápico posterior. Y después va a tener una división lingular, la famosa língula, que va a tener pues su segmento superior e inferior. Esta división lingular corresponde, o sea, se corresponde con lo que vendría a ser el lóbulo medio del pulmón derecho. Y después el lóbulo inferior, en esta proyección, pues podemos ver 3 de sus segmentos, ¿no?, basales. Bueno, esta sería ahora una vista posterior.
El pulmón izquierdo lo vemos, como ya les repito, lo veíamos en las proyecciones de los lóbulos pulmonares en el tórax. Podemos apreciar el lóbulo superior y el lóbulo inferior, del lado izquierdo. Y después del lado derecho tenemos el lóbulo superior con 3 de sus segmentos, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Bueno, en la imagen que veíamos realmente en la vista posterior no se observaba, ¿no? El lóbulo medio. En esta imagen, bueno, en cuanto al pulmón derecho, en esta imagen sí se puede observar, pero realmente lo que se ve es una porción mínima, prácticamente en ambas caras posteriores de ambos pulmones, pues van a estar ocupados principalmente por pues, el lóbulo inferior y en su parte apical por el lóbulo superior, por los lóbulos superiores. Y esta sería una vista medial, ¿no? Tanto del pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Aquí en el pulmón derecho, pues sí podemos ver gran parte, ¿no? del lóbulo medio, obviamente en su porción medial. Del lado izquierdo, igual la región lingular también se proyecta, ¿no? A nivel en una vista medial del pulmón izquierdo. Y bueno, también vemos, ¿no? Partes del lóbulo superior y de ambos lóbulos superiores y de ambos lóbulos inferiores. Y una vista lateral que, bueno, concuerda, ¿no? con las imágenes que habíamos visto de las proyecciones de los lóbulos pulmonares en la superficie del tórax. Muy bien. Evidentemente cada segmento pues se va a corresponder con divisiones semejantes de nuestro árbol bronquial. Esta imagen lo que trata de especificar es eso, que al centro pues vemos cada división bronquial y veríamos con qué parte, con qué segmento o con qué lóbulo de cada pulmón pues se correspondería y en qué vistas, anterior, posterior, medial, en qué vistas podríamos visualizar mejor estas estructuras. Muy bien. Bueno, pues en esta imagen podemos ver cómo llega nuestra tráquea. Va a tener pues dos grandes divisiones, ¿no? Se divide en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Por lo mismo de la presencia del corazón en el hemitórax izquierdo sobre todo, pues vamos a encontrar que el bronquio izquierdo pues va a tener que ser más horizontal, ¿no? Como para sortear esa estructura que representa pues el corazón. Y del lado derecho no, del lado derecho se va como más derechito, ¿no? De ahí que sea más fácil que si hay, que si se llega a presentar la entrada de un material extraño, es más fácil que se vaya al lado derecho, ¿no? Porque se va como más de corridito, es más lineal, no es tan angulosa su bifurcación. Entonces tenemos nuestro bronquio principal derecho, nuestro bronquio principal izquierdo. Del lado derecho vamos a ver que casi luego de que bueno, tiene una porción, evidentemente una porción iliar, ¿no? Y ya después se introduce en nuestro pulmón y vamos a encontrar que se divide, ¿no? en los segmentos apical, posterior y anterior, que serían, bueno, aquí no está numerado, pero bueno, lo que en lo que se divide, digamos, inicialmente es en esos 3 segmentos y esos provienen del bronquio lobar superior, el tronquito que vemos allí que marca la flecha del bronquio lobar superior, pues bueno, de allí se van a derivar estos 3 segmentos que les comento,
Posteriormente vamos a tener el denominado bronquio intermedio, también está allí señalado, que es el espacio, digamos, de bronquio que queda después de que se bifurcó la primera parte. Después vamos a encontrar un segmento relativamente largo en el que no hay bifurcación, hasta que después vienen pues todas las bifurcaciones correspondientes al lóbulo medio, que serían los segmentos lateral y medial. Después de eso vamos a tener las divisiones del lóbulo inferior. Bueno, el lóbulo inferior va a tener, digamos, dos divisiones principales, una superior y otra de sus troncos basales. Ajá. Entonces, aquí en la imagen me parece que no está marcado, pero bueno, ya del tronco de las basales, de allí van a provenir las porciones basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Ok, y del lado izquierdo, el bronquio lobar superior va a ser, digamos, un poquito más largo y va a tener primero una división superior que va a incluir las porciones apico posterior y anterior. Después viene una división que es la língula, cuyos segmentos van a ser el superior y el inferior. Y finalmente viene el lóbulo inferior con sus segmentos superior, anteromedial basal, basal lateral y basal posterior. De modo que de cada lado vamos a tener 10 segmentos pulmonares. En el lado izquierdo, dos de esos segmentos están, digamos, juntos, vienen como pegados, pero si separamos específicamente esos segmentos, nos da pues el total, ¿no?, de 10 segmentos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ajá. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la porción apico-posterior, lo podríamos considerar como apical y posterior, aunque de entrada pues el nombre combina ambas, pero si dividimos el apico-posterior en dos y si dividimos en cuanto al lóbulo inferior, el segmento anteromedial basal, igual, o sea, ahí nos dan los 10 segmentos de cada lado, ¿sale? Y esa sería pues la clasificación principal. Después de ahí pues vienen más y más divisiones hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, ¿sale? Bueno, ahora vamos a hablar entonces de estas vías aéreas más pequeñas, que es finalmente en donde se lleva a cabo el transporte gaseoso. El lobulillo va a ser el compartimiento anatómico más pequeño que podamos apreciar a simple vista. Va a contener de 3 a 30 acinos y incluye, en cuanto a las estructuras aéreas, incluye desde el bronquiolo terminal. Bueno, ¿qué es el acino pulmonar? Va a ser nuestra unidad funcional en el pulmón y es un conglomerado de todas las vías aéreas distales al bronquiolo terminal. Cada acino va a incluir a varios bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, además evidentemente de los alvéolos, y es aquí específicamente donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Entonces el acino no va a incluir al bronquiolo terminal. Va a incluir entonces a los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos. Y en cada, bueno, el volumen acinar que vamos a encontrar va a ser de aproximadamente 187 milímetros cúbicos. Si partimos del hecho de que hay aproximadamente 25.000 acinos en un pulmón adulto normal, pues bueno, nos da un volumen promedio por pulmón de 5.25 litros.
Y este sería un dibujo pues ya más esquemático de cómo están constituidos, ¿no? Tanto el lobulillo como el acino. Entonces el lobulillo va a incluir al acino, ¿no? Y al bronquiolo terminal, y el acino va a estar conformado por los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alveolos. Muy bien, los bronquios y los bronquiolos van a ser entonces las vías aéreas todavía conductoras del pulmón, ¿no? Allí no sucede nada de intercambio gaseoso. Específicamente un bronquio va a ser aquella vía aérea que tiene cartílago, que aún tiene cartílago en su pared y aproximadamente va a medir 1 milímetro de diámetro. Esto es importante, esta es la diferencia. Bueno, el tamaño, el diámetro, pero también la presencia o no de cartílago en su pared. Entonces el bronquio tiene cartílago. Después tenemos bronquiolo, van a ser unas vías aéreas menores de 1 milímetro y van a carecer de cartílago. Estos van a estar formados por músculo liso. No tienen cartílago, pero sí tienen músculo liso. Y los canales de Lambert van a ser unos espacios que comunican directamente algunos bronquiolos terminales con los alvéolos adyacentes al bronquio, que al igual que los poros de Kohn van a servir de ventilación colateral. Y estos unen entonces bronquiolos terminales con los alvéolos adyacentes. Bueno, y aquí tendríamos otro esquemita también donde podemos observar, ¿no? Estas vías aéreas ya más pequeñas y cómo se denominan conforme van disminuyendo de diámetro y bueno, estructuralmente vimos que también hay diferencias importantes. Entonces vamos a tener en la imagen del lado izquierdo vamos a tener un bronquio, ¿no? Un bronquio segmentario, después vienen los bronquios subsegmentarios, vienen muchas divisiones, hasta llegar a los bronquios pequeños, después de aproximadamente unas 15 generaciones. La característica, como ya dijimos, de estos bronquios es que tienen cartílago. Después, más abajo, vamos a tener ahora sí a los bronquiolos. Tenemos allí un bronquiolo terminal, después se hace más pequeñito y viene el bronquiolo respiratorio, hay hasta 3 órdenes de estos bronquiolos respiratorios, y finalmente están los conductos alveolares y los alvéolos. Y estas últimas 3 estructuras, el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio y bueno, los alvéolos con los conductos, van a formar el lobulillo. Y dentro del lobulillo, si excluimos al bronquiolo terminal, nos quedamos solamente con los bronquiolos respiratorios y con los conductos alveolares y alvéolos, ahí tenemos un acino. Y del lado derecho tenemos pues magnificada esa imagen de un acino, podemos observar que está constituido por bronquios respiratorios, el bronquio terminal no, está formado por bronquios respiratorios, por conductos alveolares y bueno, finalmente pues los alveolitos. Aquí podemos observar un corte histológico de un canal de Lambert, del que ya hablábamos. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para como circulación de aire, ¿no? Circulación colateral. Bueno, hay diversas células que podemos encontrar a lo largo de nuestros bronquios, del alveolo. Evidentemente, dependiendo de la localización, pues va a depender va a hacer su función y el tipo de célula. Bueno, los tipos principales van a ser la célula ciliada, caliciforme, basal, neuroendocrina, oncocítica, células de Clara y los neumocitos. Tipo 1, tipo 2. Bueno, en cuanto a la célula ciliada, su función va a ser el transporte de moco. Su ubicación pues va a estar en los bronquios y en los bronquiolos. Después tenemos a las células caliciformes que van a contribuir a la producción de mocos, se encuentran también en los bronquios y menos, pero aún en los bronquiolos.
Después las células basales, que va a ser una célula precursora de células caliciformes y ciliadas, se encuentran en los bronquios. Las células neuroendocrinas forman pues parte de este sistema y se encuentran en los bronquios y en los bronquiolos. Las células oncocíticas, cuya función es la secreción de iones, se van a encontrar en las glándulas submucosas. Y llegamos así a las células de Clara, que van a ser una célula bronquiolar, pero no ciliada. Su función es secretoria, y se encuentra en los bronquiolos. Y finalmente, en los alvéolos vamos a tener estos dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. El tipo 1 va a constituir el revestimiento del 93% de la superficie del alveolo y su función es el intercambio gaseoso. Son células aplanadas, son delgadas, con un citoplasma pues, relativamente pequeño. A diferencia de los neumocitos tipo 2. Estas células son unas células pues más grandes, mucho más grandes. Van a cubrir proporcionalmente pues una cantidad muy pequeña, ¿no? de la superficie alveolar, pero protuyen, digamos, hacia el interior del alvéolo de forma importante porque son muy grandes. Estas células se van a encargar de producir el surfactante, una sustancia fundamental para pues toda la mecánica respiratoria. Estas células también van a ser progenitoras de los neumocitos tipo 1, son las que van a reparar el epitelio en caso de daño porque, pues como creo que ya lo comentamos, los neumocitos tipo 1 son células terminales. Entonces, estos neumocitos se van a encontrar en nuestros alvéolos. Este es un dibujo que muestra como esquemáticamente, ¿no? la estructura de una pared alveolar, y allí podemos apreciar muy claramente en el espacio más grande que se ve allí, corresponde a un alvéolo. Este alvéolo está tapizado por neumocitos tipo 1, que serían pues las pequeñas células aplanadas que están a todo alrededor, y la célula que se ve hasta la izquierda, esa célula grande, ese es un neumocito tipo 2, que produce el surfactante. Y no se ve allí muy claramente, pero hay una flechita que marca el surfactante. Es una finísima línea y imagen coloreada con un azul muy tenue que reviste todo el alvéolo. Y pues del lado derecho de ese alveolito, también arriba y abajo, podemos observar capilares, ¿verdad? Entonces, la membrana, el endotelio capilar, el endotelio alveolar y la membrana basal que comparten estas estructuras, además de una pequeña porción de intersticio pulmonar, es lo que va a conformar nuestra pared alveolar, que va a servir de interfase entre la sangre, o sea, los capilares, y el aire, o sea, los alvéolos, y es allí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Si pudiéramos extender un poquito la imagen, pues se podría ver allí claramente el intersticio. El intersticio está marcado, ¿no? Un poquito más hacia la derecha, es todo ese tejido como conjuntivo de sostén, pero una fina capa de este intersticio atraviesa nuestra unión entre el capilar y el alvéolo, ¿sale? Y aquí podemos observar los poros alveolares o poros de Kohn, que al igual que los canales de Lambert, pues nos sirven de circulación colateral. Se habla de que hay aproximadamente 13 a 21 en cada alveolo, y comunica entre sí a los alvéolos. Además, pues podemos observar, ¿no? Allí una célula tipo 1, un capilar que rodea nuestro alveolito. Podemos observar también un macrófago, el moradito, un macrófago alveolar.
que son pues células que contribuyen a la defensa del órgano, ¿no? Presentadoras de antígenos a células que se ubican en el intersticio. Muy bien, entonces la pared, la pared central, perdón, la pared alveolar, decíamos, va a ser una membrana que va a estar conformada por un epitelio alveolar que va a estar cubierto de surfactante. Va a tener también una membrana basal común que va a estar compartida con la célula endotelial y también va a tener una célula endotelial del capilar alveolar. Esos serían sus principales componentes. Y la delgada capita que vimos conformada por el intersticio. Bueno, los alvéolos, decíamos, van a estar comunicados entre sí, como veíamos en la imagen, por los poros de Kohn. Estos se desarrollan después del nacimiento, hay de 10 a 20 por alvéolo y sirven, ¿no?, de ventilación colateral. Bueno, repetimos, neumocitos tipo 1 van a recubrir la mayor parte de los alvéolos. Son células escamosas y forman un epitelio plano simple. Y los neumocitos tipo 2, las células productoras del surfactante, que son más grandes, son también llamadas granulares, van a tener una forma cuboidal, como ya lo vimos, producen, decíamos, el surfactante y reparan el daño epitelial. Macrófagos alveolares, bueno, también ya los veíamos allí en las dos imágenes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del intersticio pulmonar. ¿Qué es el intersticio? Bueno, es como la estructura que le va a dar sostén mecánico pues a todos el resto de estructuras, ¿no? La alveola, el capilaria, todo lo que se encuentra ya a nivel microscópico. Función principal, sostén mecánico. Pero si somos como más estrictos, más bien, sí, estrictamente se van a encontrar rodeando todo, ¿no? Las vainas broncovasculares, alrededor de las venas y en los tabiques interlobulillares. Pero cuando ya en la práctica, digamos, nos referimos al intersticio, nos referimos allá para fines clínicos, nos referimos al espacio comprendido entre dos alvéolos o entre dos conductos alveolares, ¿sale? Pero bueno, estrictamente pues es todo, ¿no? Es todo el tejido conectivo de sostén. ¿Y qué es lo que va a conformar este intersticio pulmonar? Bueno, va a estar conformado por fibras de colágeno, fibras elásticas, células mesenquimatosas, células inflamatorias. Y además va a tener capilares centrales, como ya veíamos en uno de los dibujitos. Y bueno, esto tiene importancia fundamental, ¿no? En cierto tipo de enfermedades que justamente se llaman así, ¿no? Intersticiales. Ok. Bueno, pues aquí podemos ver cómo un bronquiolo va acompañado siempre con su rama, ¿no? de la arteria pulmonar. Digo, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? En la práctica totalidad de las ocasiones, pues así es, siempre una ramita de una arteria pulmonar pues va a acompañar a una vía aérea desde las más grandes hasta las más pequeñas. Aquí se visualiza pues hasta en el bronquiolo, ¿no? Y podemos ver allí marcado como tejido conectivo, pero bueno, es el intersticio del que hablábamos, pues que se va a encontrar localizado entre todo, ¿no? Entre todas las estructuras, ya sean vasculares o aéreas de nuestro pulmón, de nuestro parénquima pulmonar, rellena todos los espacios y da sostén, y microscópicamente se encuentra en la membrana, la, la, la pared alveolar. Ok. Muy bien. ¿De dónde va a provenir la inervación a nivel de nuestros pulmones? Va a provenir de los plexos pulmonares anterior y posterior, que a su vez provienen de las ramas del sistema simpático y parasimpático. Y muy, muy importante, pues vamos a contar también, ¿no?, con un tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos, BALT por sus siglas en inglés, y estos van a
van a corresponderse, digamos, o van a ser parte del tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? En general. Se va a encontrar a lo largo de los vasos linfáticos, principalmente en sitios de bifurcación de las vías aéreas mayores. ¿Por qué en los sitios de bifurcación? Bueno, pues es un punto estratégico, ¿no? Porque allí en la bifurcación pues es donde hay más posibilidades de que algún cuerpo extraño, algún antígeno, algún microbio se impacte. Entonces, pues allí se detecta, digamos, fácilmente y em, pues se desencadena, ¿no? Toda la serie de eventos posterior a encontrar este tipo de sustancias. Muy bien. Bueno, sabemos que este tejido no va a ser muy aparente en condiciones normales, pero cuando hay alguna patología, pues bueno, es allí donde se vuelven evidentes. Este tejido se va a organizar alrededor de los bronquios mayores, alrededor del ilio y ocasionalmente en la periferia del pulmón, muy ocasionalmente, y va a drenar a los linfáticos torácicos y algunos abdominales. Bueno, ahora hablemos un poquito de la pleura. Es una membrana serosa de origen mesodérmico. Sabemos que tiene pues sus dos partes, ¿no? La visceral y la parietal. Estas se reflejan a la altura del ilio pulmonar. Ajá. La visceral va a incluir nuestras cisuras y de ella van a partir los tabiques interlobulillares que contienen venas pulmonares y vasos simpáticos. Va a tener una capa elástica que le permite cambios pues relevantes en su tamaño, lo cual pues es fundamental, ¿no? Para el funcionamiento normal del pulmón. Va a contar con una amplia red de irrigación sanguínea y linfática. Su inervación, al igual que el pulmoncito, va a provenir de pues el sistema simpático y parasimpático. Y en cuanto a la pleura visceral, esta pues se va a adosar, va a estar ubicada en la cara interna del tórax, en la cara interna del mediastino, del diafragma, y es una capa pues más resistente, ¿no? Entre estas dos membranas, pues vamos a encontrar a la cavidad pleural, que en condiciones normales pues va a contener líquido, si bien pues va a ser una cantidad escasa, siempre contiene algo de líquido, ¿no? Para evitar la fricción, para favorecer el movimiento pulmonar. Bueno, en cuanto al mediastino, pues es un espacio intratorácico, es extrapleural. Los límites van a estar dados por la cara posterior del espacio, perdón, la cara posterior del esternón en la parte anterior y en la parte posterior, digamos que la cara posterior va a estar dada por la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Lateralmente se va a encontrar limitado por la pleura mediastinal. Su límite superior va a ser el opérculo torácico, que es, como ya decíamos, como la tapa del tórax, por el cual se va a poder comunicar con los planos aponeuróticos del cuello. Y su límite inferior es el diafragma. Específicamente el centro frénico, ese que es muy aponeurótico. Van a existir varias clasificaciones en cuanto al timo. Vamos a hablar aquí de la principal, que nos dividiría el mediastino en anterior, medio y posterior. El anterior pues va a contener al timo, a los nodos linfáticos, tejido conectivo y grasa. El medio, también llamado visceral, es el que va a contener el corazón y posee la porción intra y extrapericárdica de los grandes vasos. Tiene también nódulos linfáticos, la tráquea y el esófago, pero según algunos autores, estos últimos órganos pues corresponden más bien al mediastino posterior. Y hay una división extra que comentan pues algunos autores, en la que podemos dividir a nuestro mediastino en superior e inferior. Y esta división estaría dada por la línea que corre entre el disco intervertebral T4-T5 al ángulo de Lewis.
Y en esta imagen, pues bueno, podríamos ver más o menos con qué estructuras, ¿no?, se corresponden los mediastinos anterior, medio y posterior. Vemos allí dos líneas casi verticales, que son las que nos dividen, ¿no?, nuestro mediastino, les repito, en anterior, medio y posterior. Y vemos también una línea que es horizontal, que nos va a dividir, como ya decíamos, en mediastino superior y mediastino inferior. Muy bien. ¿De dónde va a provenir la irrigación de de nuestros pulmones? Bueno, pues sabemos, ¿no?, que la circulación arterial va a ser doble. Es tanto sistémica o proveniente de la gran circulación como proveniente de la circulación menor. Bueno, va a estar constituida entonces por, por las arterias pulmonares. Estas van a ser las arterias pues provenientes, ¿no?, del ventrículo derecho, que vamos a tener una arteria pulmonar derecha, una arteria pulmonar izquierda, y bueno, se van a dividir, como ya decíamos, acompañando siempre a las vías aéreas, ¿no?, tanto grandes como ya después las más pequeñas, y sus ramas llegan pues hasta los capilares alveolares, o sea, se llegan a transformar, o sea, a dividir, dividir, dividir hasta quedar tan pequeñas que, bueno, constituyen así los capilares alveolares, que es la parte final, digamos, de esta circulación arterial. Progresivamente, con estas divisiones, tendríamos entonces arterias pulmonares elásticas, después vendrían las arterias pulmonares musculares, después las arteriolas y después y finalmente los capilares. Esa fue nuestra circulación menor. Ahora nuestra circulación sistémica proviene de las arterias bronquiales. Bueno, un paréntesis respecto a la circulación anterior, la que comentamos de las arterias pulmonares, pues bueno, sabemos que la sangre que transportan es sangre de tipo venosa, ¿no?, rica en CO2. Ok, y esta, ahora ya volviendo a esta diapositiva, nuestra circulación sistémica pues va a tener arterias bronquiales que sí van a pues garantizar, ¿no?, la llegada de oxígeno a todas las estructuras pulmonares para su adecuado funcionamiento. Entonces, estas arterias bronquiales van a ser ramas directas de la aorta y de las arterias intercostales. Van a formar un plexo en la pared bronquial, forman un plexo, o sea, no siguen a las vías aéreas, no tendrían por qué, eso no tendría sentido. O sea, lo que quieren es nutrir, ¿no?, a todas las estructuras y para eso no necesitan seguirlas. Para eso pueden formar un plexo en la pared bronquial que se extiende hasta los bronquiolos, se anastomosan con las arterias que irrigan la tráquea y algunas de sus ramas irrigan la pleura visceral y el tejido conjuntivo intersticial. Bueno, el sistema venoso pues va a partir de la sangre que sale de esa red capilar. En la parte inicial pues van a ser histológicamente indistinguibles de las arteriolas, van a drenar a las venas que se localizan en los tabiques interlobulillares. Este sistema venoso va a carecer de válvulas. Van a ir formando progresivamente, bueno, se van a ir uniendo y van a ir formando progresivamente estructuras venosas pues más y más grandes hasta llegar a conformar pues las cuatro venas pulmonares que van a llegar finalmente, van a desembocar en la aurícula izquierda. Su capa media va a ser una capa irregular con haces de músculo liso, oblicuo y circular. Muy bien. Y bueno, finalmente comentamos otro poquito acerca de los linfáticos. En general, bueno, el drenaje linfático es un drenaje muy complejo. Va a iniciar a nivel del bronquiolo respiratorio. No hay linfáticos a nivel de los tabiques alveolares ni en los conductos alveolares. Empieza en el bronquiolo respiratorio. El intersticio va a drenar hacia los linfáticos de los bronquiolos respiratorios. Vamos a encontrar que hay un rico plexo en la pleura visceral y en condiciones normales, como ya decíamos, pues no van a
a ser muy aparentes, ¿no? Cuando viene ya la patología, cáncer, ¿no? Por ejemplo, este, pues van a ya empezarse a hacer evidentes. Y hay varios grupos, ¿no? O sea, dependiendo de la localización, pues se identifican varios grupos, pero finalmente uno de los más importantes es la cadena paratraqueal derecha, ajá, que es allí donde van a drenar los linfáticos de prácticamente todo el pulmón derecho, pero también gran parte del pulmón izquierdo, o sea, casi la totalidad del pulmón derecho o la totalidad del pulmón derecho y gran parte del drenaje del pulmón izquierdo. Ujú. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí dejamos este tema de anatomía de la vía respiratoria. Nuestro siguiente tema es fisiología de la respiración. Gracias por su atención.